Bienvenidos a Pro People, Wellbeing at Work, donde descubrirás prácticas probadas por expertos y líderes para crear un ambiente laboral saludable. Te mostraremos cómo aplicar estas lecciones hoy mismo para mejorar tu vida y la de tu equipo en el trabajo. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con Gilberto Olvera, un gran empresario con sus valores bien firmes, con unas prácticas de bienestar en su empresa muy interesantes que nos va a compartir aquí. También, pues ahorita platicando, sabemos que es una persona que habla, siempre ha sido comercial, habla mucho, a veces hasta puede que no sea tan prudente, que aquí se vale todo, Gilberto, ¿eh? Aquí se vale hablar todo, aquí es sin censura, entonces aquí lo que se trata es compartir las prácticas así como son. Muy bien, qué gusto. Muchas gracias por estar. Un privilegio poder platicar también con gente con un corazón similar al de uno, ¿no? Claro, sí, me empaticé mucho cuando tuvimos la llamada el otro día y la verdad es que estaba emocionado por tenerte aquí y que podamos compartir aquí con la audiencia. Pues quiero empezar un poquito que platiques de tu vida personal, digo, ya la conozco yo, pero aquí queda que todos conozcan, pues quién es Gilberto, así de manera breve y cómo detonó el cambio en tu vida a todo lo que haces ahorita, ¿no? Bueno, pues lo primero, soy regio adoptivo, ¿no? Ya tengo más de 30 años aquí en Monterrey. No obstante, soy de Veracruz, de Jalapa, Veracruz, aunque mi familia vive en Coatepec, Veracruz, una zona cafetalera. Y bueno, de origen, mi abuelo tenía negocios, tenía algunas tierras, introducía caña, parte de café, naranja, a la Ciudad de México junto con su hermano. Y aquí estoy hablando ahora sí del siglo pasado. Y, y establecen incluso con un grupo de socios una empresa de transporte urbano, ¿no? O sea, comunicaban a Jalapa y a Coatepec con los pueblos del alrededor. Entonces, en aquel entonces les daban los permisos de ruta, pero pues así crece mi papá, veterinario, pero se dedica también a la parte del negocio familiar, lo que había en esa sociedad. Muy gente, yo creo que ahí fue el primer impacto. Mi papá se llevaba con todo mundo, a cada rato nos llevaba a las fiestas, a los bautizos, y tanto con el chofer, con el mecánico, incluso nos tocaba convivir con personas en el gobierno. Entonces, gracias a Dios somos de los que nos enseñaron a decir buenos días, desde la señora que nos ayuda en la limpieza, el guardia, hasta el gobernador o quien esté. Entonces, algo importante, él siempre veía por la gente, hasta que en algún momento empieza a inyectar dinero a esta empresa, a esta sociedad que tenía, le dejan de pagar. Eso ya hace unos buenos años, más de 30, que por eso poco después llegó a Monterrey. Y en algún momento lo vemos, tiene que demandar pues que le paguen. El día que ratifica la demanda, tiene que demandar a la empresa de la cual también era socio, pero que había apalancado, y lo encontramos muerto con un tiro en la cabeza en el rancho después de haber tenido una junta. Entonces eso, yo tenía 21 años, mi hermano mayor 22 y el más chico 16, y ahí fue donde empieza todo un tema, porque también, como todo negocio, tenía sus acreedores, ¿no? Y también tenía él que pagar, ¿no? Algunas partes, deudas. Entonces todo este caos se genera, y a partir de los 21 años, eh, pues cambia la vida. Yo sí veo que esa parte a mi padre le pesaba mucho no cumplir, ¿no? Que la empresa no cumpliera y no le pagara a acreedores y así. Entonces, y todo este tema fue todo un caos en la casa. Y bueno, tomar las riendas, empezar a vivir una serie de litigios y fueron 14 años, muere intestado, entonces todo un show ahí, pero de ahí venimos, ahí
ahí genera un cambio muy fuerte mi vida y otro enfoque, ¿no? Yo estudié en la Marina, soy ingeniero mecánico naval, ya no me queda nada de estas cosas, le digo, pero estudié allá y coincide que el último día que yo veo a mi papá fue el día que me titulo como ingeniero, nos fuimos a comer y ya después, 2 días después, al siguiente día no lo vi y al tercer día fue que lo encontramos con esta crisis familiar, ¿no? Y lo encontramos muerto. Entonces, sí fue un tema, un shake para toda la familia muy fuerte y pues te reconfigura la cabeza, ¿no? Claro, Entonces, te forja tu voluntad, tus prioridades, tu carácter desde esa edad, ¿no? Que cambia sí, toda tu vida. todo, tu estabilidad, todo. Mi madre toma obviamente el control, 3 jóvenes, 3 varones, y bueno, uno también, pues te toca ya dejar, te empiezas a la adultez a todo lo que da, ¿no? Claro. Entonces, así fue, así empezó mi vida. Entonces, claro, con una disciplina militar, ¿no? En la Marina Mercante es donde yo estudié, y militarizada. Entonces, cuando esta crisis, pues vas a la acción, pero no te da mucho tiempo de los sentimientos y emociones, sino salir adelante. Pero sí, yo creo que esa parte fue fundamental porque si algo recuerdo de mi papá era que, insisto, desde el que arreglaba las baterías de los camiones, tenía que ver con él y era padrino de quinceañeras y bautizos y todo el tiempo. Y hay de nosotros si hacíamos así un desplante de que porque estábamos comiendo con una cuchara de peltre o algo, la gente te ofrecía, ya sean, decía, le invito un mole, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, sí fue muy entregado. Yo podría decir que dio su vida mi papá por la gente y por sus socios, por sus amigos y Y, y, así empieza. y de ahí, yo, o sea, esto que me dice tu papá es un valor que yo escucho de los señores de hace muchos años, que ellos se metían, se echaban sus tacos al vapor con los obreros, El albañil, con el sí. albañil, los escuchaban, estaban ahí con ellos. Y es un valor que creo que muchos hemos perdido en el tiempo, ¿no? Porque como que ha creado esa distancia del jefe come acá y los demás comen aquí, y eso te hace que no tengas esas conversaciones que en su momento te hacía que te unieras con el equipo. Y no sé si de ahí viene toda tu cultura y tu filosofía que tuviste con ese ejemplo de cómo tú has manejado tus empresas, ¿no? Sí, digo, pues bueno, yo sí concibo que soy el resultado de lo que muchos han invertido en mi vida, ¿no? Y creo que esa es una definición fundamental de la humildad, ¿no? Reconocer que eres el resultado de lo que otros invierten en tu vida. Y así como mi papá en la casa, mi mamá a la fecha, gracias a Dios, vive, van sembrando cosas y es mentira que un hombre se hace solo, ¿no? Se hace de las personas con las que se rodea, si las quiere valorar así. Claro. Y platícame tu trayectoria, porque sé que estaban en empresas bien importantes, puestos bien importantes, hasta cómo llegaste ahorita, ¿verdad? A llegar a una empresa donde coincides 100% con tus valores, con tu fit de cultural y de trabajo y tu ética, y sobre todo tu relación con Dios, que en esta parte de la empresa donde estás actualmente, pues es el valor principal, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues obviamente a esta edad, cuando sucede esto que te platico, pues yo llevaba una relación un poco religiosa, o un mucho religiosa, ¿no? Creo que muy en el común denominador, y más en ese entonces, que estoy hablando de los 90s. Y pero si yo era honesto, no tenía realmente tenía una religión, pero una relación realmente con Dios, un conocimiento íntimo. Entonces, pasa este tiempo y después de la muerte de mi papá, decido, pues ya no había oportunidad de entrar a la empresa, tomarla, la teníamos demandada, entonces todo este tema,
pues a empezar a rascarse por sí solo, y entonces decido dejar la Marina y entro a una de las grandes empresas transnacionales del mundo, que es Nestlé, y ahí cuando entro a trabajar, pues entro en una cultura muy ordenada, con mucho estatus, ¿no? O bueno, niveles muy claritos, y ahí empiezo a trabajar, ya entro como colaborador ahí. Y recuerdo a una persona que hizo el favor de entregar mi currículum ahí, me decía, ya pusiste un pie, de ti depende poner los dos, ¿no? Entonces, empecé a trabajar, pero en ese momento, más o menos a los 26 años, conozco a una persona que era mi jefe en Nestlé. Por alguna razón yo me muevo a trabajar a la fábrica en Mexicali y lo veía diferente. Y es la primera vez que ahí mm, platicando me dice, Gil, es que aquí en la vida la suerte no existe, sino nada es coincidencia, todo es consecuencia de tus decisiones y tus actos. Eso me cimbró a esa edad. Yo estaba por casarme y recuerdo que, bueno, ¿consecuencia de qué? Y ahí fue donde empecé a hacer una introspección y dije, bueno, pues si yo soy realmente honesto y congruente, ¿con qué cara le pido a Dios que se meta a arreglar mi vida si yo nunca he sido, o sea, nunca lo he considerado para mi toma de decisiones? Incluso que me iba yo a casar, ¿no? Entonces, pero ese día, así, yo creo que literalmente Dios me mostró decir, necesitas de mí, ¿no? Y ese día caí de rodillas, le pedí perdón y le dije, Señora, aquí están las llaves de mi vida, enséñame cómo debo de andar, ¿no? Y comenzando incluso también en mi matrimonio. Y te podría decir que ese fue el parteaguas en donde metí a Dios realmente a tratar de llevar mi vida basada en la relación con los demás y en mi relación con Dios. Entonces, ese fue un tema importante. Y te podría decir que es de lo que me dejó, por lo que recuerdo con mucho cariño a Nestlé y a esos jefes, ¿no? A un jefe que habló conmigo, ¿no? Y algo que me llamó la atención en ese entonces es que siempre tenía una Biblia atrás de su credencia, ¿no? Entonces yo decía, él tiene algo diferente. Y así conocí a diferentes personas, por eso te decía que Gil Olvera es el resultado de lo que muchas personas han invertido en su vida. Así conocí después a otro personaje, el que era un vicepresidente de finanzas de Kingworth, allá en Mexicali, y me impactó también su vida. Una persona súper, vamos, congruente, y para mí era impresionante cómo un ejecutivo de esos niveles era el vicepresidente para América Latina, y y él fue el que me empezó a enseñar, te podría decir, basarme en la Biblia, en la palabra de Dios, que en toda la cristiandad es el libro base, ¿no? Entonces decía, por aquí me voy a guiar, no institución, no institucional, no institución religiosa como tal, sino de corazón, Señor, enséñame. Y, y ahí fue, me caso, me regreso aquí a Monterrey y y a la fecha. Entonces, parte de la trayectoria, te podría decir que fue fundamental eso. Llego a trabajar a una de las cadenas de farmacias más importantes también del país. Llego aquí y en una cultura familiar, ¿no? Toda una empresa familiar. Entonces, una gran empresa, pero todavía administrada muy en un aspecto familiar. Entonces venía de esta empresa transnacional de Nestlé, llego a esta, entonces empiezo a ver cómo la cultura de los dueños de los dueños y accionistas permea en la organización. Entonces tenía esas dos visiones. Y estando en esta empresa me tocan
3 ventas, ¿no? Vendieron 3 veces la empresa en el tiempo. Me tocó trabajar con 3 diferentes 3 dueños distintos, 3 culturas distintas. Entonces eso también era un tema en donde a veces empatas, a veces no empatas. ¿Y cómo, digo, ahorita llegamos al punto donde estás ahorita, pero digo, todo esto estamos hablando del tema Dios, ¿cómo es esos jefes que tuviste, esa cultura que de ahí, ¿por qué Dios es el éxito en la empresa? O sea, ¿por qué dices, o en tu vida, o sea, tú como profesional, el meter a Dios y dices aquí la Biblia, que puede ser un Dios en general, a lo mejor el Dios cristiano, el Dios, pero al final del día es un Dios que tiene ciertos virtudes, ciertas enseñanzas que te ayudan a qué, o sea, platica un poquito eso que tú viste que fue tu jefe y te lo implantó, ¿no? Sí, algo que en el tiempo pues, vas caminando y te das cuenta que hay cosas, como me pasó cuando muere mi papá, que hay cosas en donde no están bajo tu control. Y por más que tú quieras controlar, yo ahora, bueno, sigo siendo un poco tratando de controlar trato de dejar las cosas, pero habemos personas que queremos tener las cosas bajo control, y más viniendo de una formación como la que tuve, y darme cuenta que había muchas cosas que no dependían de mí, me hizo ver que pues yo estaba limitado. Y entonces ahí es donde entendí que por algo estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y había una parte espiritual que tiene que ser llenada. Además, yo tenía ese vacío, ¿no? O sea, ya sin papá, viviendo fuera. Entonces, esa área que tiene que ser llenada. Y Dios, digo, con la base de conocer, ¿no? Vamos, pues en la cristiandad, vamos a decir, de América, ya sea protestante, ya sea católica, sea la que sea, estaba Jesús presente, ¿no? El ejemplo de Dios en ese aspecto. Entonces, cuando empiezo a leer la Biblia, veo que todo sigue hacia el Mesías, ¿no? De hecho, Jesucristo es lo que significa Jesús el Mesías, ¿no? Entonces veo que todo apunta hacia el Mesías, y cuando Él viene, su tema fue relacional. O sea, Él venía a restablecer la relación con Dios, con el Padre, y restablecer la relación entre los seres humanos, ¿no? Que había muchas divisiones. Y entonces, el ir ahí, me di cuenta que era fundamental en una entrevista, recuerdo cuando entré a esta cadena de farmacias, le decía a mi jefe, que lo aprecio mucho, que después llegó a ser el director general, pero le decía, mira, yo quiero ser el mejor delante de Dios, el mejor empleado y colaborador delante de Dios. Quiero ser el mejor esposo delante de Dios, el mejor padre. Acaba de nacer mi hijo, tengo 2, Daniel es el mayor, tiene 24 años, y Rebeca tiene 21. Entonces, acaban de nacer el primero, Daniel, y le decía, yo quiero ser el mejor padre, y sé que si lo pongo de todo corazón y quiero ser el mejor colaborador, la bendición la va a llevar mi jefe y la va a llevar la empresa. Y si quiero ser el mejor esposo, pues la bendición la va a tener mi esposa, y el mejor padre, la bendición las van a tener mis hijos. Entonces, fue una forma de cómo tratar de ser congruente, ¿no? Desde tu corazón, y no nada más por una conveniencia social, ¿no? Entonces, por eso fue fundamental este tema de cómo comportarme, ¿no? Y me blindó en los negocios, incluso, ¿no? Hacer lo correcto. No, totalmente. Y me platicabas tú que actualmente la empresa donde estás, que ustedes a veces se juntan, si alguien hay un problema, se juntan a rezar por esa persona. Ese es un tema muy padre, porque efectivamente, al día de hoy, en esa congruencia, o sea, tú no te puedes dividir, ¿no? Tú no puedes, desde mi perspectiva, tú no puedes ser el Gilberto del domingo que va a la iglesia, y de ahí todo el resto de la semana ser un gacho y tratarte de, ahora sí, de fregar en los negocios, y el que no tranza no avanza, y llevar esa cultura que dices, oye, ¿dónde está la generosidad? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la justicia? Que vas y el domingo, o el día que vas a alguien a la práctica religiosa, ahí sí estamos
con una doble vida. Y, y claro que hay necesidades, o sea, la gente con la que te reúnes, o sea, hay cosas en tu corazón como hay cosas en mi corazón, tanto de gozo como de tristeza o preocupación. O sea, yo no sé si la persona con la que estoy platicando o no, o si, no sé, Alan, el fotógrafo, está pasando por un problema su mamá, ¿no? Y es un tema que no todo es generación de lana y todo, o sea, por algo nos junta Dios, ¿no? Ajá. Aparte, sí, digo, bajando eso el tema del bienestar, si la gente alrededor de mí está bien, digo, ves por su bienestar, pero también pues va a estar bien y le va a ser más productivo a la empresa y le va a ser más fiel a la empresa, ¿no? Es fundamental. Pero también creo que es algo bien difícil hablar de un tema de religión. O sea, ¿qué pasa si hay alguien que vamos a rezar por la persona y esa persona no cree en Dios o cree o cree en otro Dios? O sea, ¿cómo manejas ese tipo de cosas dentro de la empresa? Fíjate que quisiera a llegar comentando algunas cosas para llegar a FXM, se llama la empresa en la que estoy trabajando, soy director general ahí, y es una comercializadora de ingredientes, ¿no? Traemos ingredientes de muchas partes del mundo, en exclusiva para México, para la industria alimenticia, y entonces todo el tema es de relaciones y confianza, ¿no? O sea, hay una persona que es el directivo de alguna firma polaca o asiática y te dice, ok, te doy mi marca y mis ingredientes para que los vendas en México y tú me representas. Es un tema de confianza. Entonces, todo tiene que ver con relaciones. Yo creo que así son los negocios y así es la vida. O sea, la vida es de las relaciones. Los negocios pueden ser buenos o malos, pero las relaciones te quedas con ellas. O con buenos recuerdos o con, desgraciadamente, heridas, ¿no? Entonces, sí es, hablando de estas etapas, ¿no? Después de trabajar, te digo, en esta cadena de farmacias y con tres culturas diferentes de dueños, también entro a una cadena enorme de autoservicios también con otra cultura, ¿no? Entonces, entender que los accionistas, los dueños, impregnan de lo que son las culturas operativas en las empresas fue fundamental. ¿Cómo llego a esta empresa? Después de muchos años estando en la parte comercial, porque de mi carrera se fue yendo al área comercial, fui director comercial en la cadena de farmacias, fui director corporativo teniendo que ver con marketing corporativo en la otra, en el otro retail. El punto es de que cuando, cuando llego, después de tratar a muchas gentes, traía muchas personas, un día llega el dueño de esta empresa para la que trabajo, que además de ser dueño es mi amigo y me ha impactado su vida. Llega un día y me entrega una tarjeta así como esta y me dice, me invita primero a su consejo, quiero que formes parte del consejo de administración. Y me entrega su tarjeta y si tú ves atrás, porque ahora lo hacemos así, viene la misión. Y entonces cuando la volteo decía, honramos a Dios con nuestro trabajo, proveyendo, ¿no? Sí, proveyendo ingredientes, ¿no? Ajá. De alta calidad y empieza todo el tema. Ajá. Me cimbró, me cimbró. O sea, para mí fue impresionante ver que después de casi 20 años estando en los negocios, llegara un varón, ¿no? Y me dijera, yo quiero hacer negocios honrando a Dios. Eso impactó mi vida porque era algo que en los 20 años que llevaba previos siempre fue el anhelo de mi corazón. Entonces, esa parte sí me movió. Y, y cuando viene la segunda, empiezo a ir a su consejo y empiezo a ver cómo operaba. Y este varón me invita posteriormente a desayunar, siendo miembro del consejo, y me dice,
Gil, quiero que seas el director general de mi empresa, ¿no? Algo que probablemente yo hubiera anhelado, que mi papá hubiera vivido y me dijera, quiero que seas el director o el presidente de la empresa de transporte que tenía. No se dio, pero veintitantos años después llega un varón y me dice eso. Segundo, me entrevista, me invita a una cena para tener una entrevista en la que quería que estuviera su esposa. Entonces, otro tema que dije, es la primera vez que alguien me invita a una entrevista con la esposa. Y me dice él, Gilberto, yo no tomo una decisión del negocio y de cualquiera si mi esposa no está de acuerdo. Esta empresa, si yo quiero honrar a Dios, tengo que respetar que mi esposa y yo somos uno, y yo no la puedo hacer menos. Y ella me va a dar una visión de lo también, su perspectiva de lo que es el negocio. Dice, y quiero que vaya Ángeles, tu esposa. Entonces fue una entrevista, nos entrevistó, que sí estaba de acuerdo, ¿no? Entonces sí, fue algo que ver congruente lo que espiritualmente eres, pero aplicándolo en todo aspecto, ¿no? Entonces eso también fue un tema importante. Platicamos con Ángeles, me platicó su visión del negocio, qué significaba lo que quería él hacer, y fue así. Fue un clic que nace del corazón. Entonces, es verlo a él y a su esposa, y él, de hecho, FXM, porque son las siglas de su nombre, se llama Francisco Javier Morales, otra persona que ha impactado mi vida. Entonces, su esposa, una maravilla. Y eso, el poder llevar a la parte institucional y ordenar operativamente una empresa en donde quieres ser íntegro, quieres hacer lo correcto aunque nadie te vea, incluso desde tu espiritualidad, fue un reto tremendo, tremendo. Y por eso es que te puedo decir que incluso llegué con un sueldo menor, económicamente hablando, de lo que yo ganaba en el otro gran corporativo, pero con un anhelo y sabiendo y una confianza de decir, aquí Dios me está trayendo a servir a una pareja que en donde con humildad, porque si pudiera requerir, y realidad, me dice, yo me voy a morir. Lo quiero mucho a él. Dice, yo me voy a morir, Gilberto. Voy a cumplir mis primeros 70 años, pero y si yo me muero, esta empresa se acaba. Quiero dos cosas. Que esta empresa no dependa de un solo hombre, ¿sí? Y que quede y que mis hijas aprendan a gobernar, porque esta empresa no se va a vender. Por cierto, en los tiempos que tengo ha habido 4 posturas, ofertas de llegar a comprar, y dice, no, esta empresa no se va a vender porque está hecha para honrar a Dios. Entonces, y ver cómo lo que vas construyendo, ¿no? Haber estudiado en la Marina, haber trabajado en diferentes empresas, haber servido, entender las culturas, y lo que tengo, pues, y lo que Dios me dio a través de personas, pues es lo que le puedo dar a Javier y a Gloria. Entonces, a esta empresa, y no nada más a ellos, a todas las familias que dependen de que nos vaya bien en los negocios. Y tú no estás solo dando buenos ingredientes, estás honrando a Dios. O sea, que es lo que tú estabas buscando en tu vida, realmente. Es lo que estás haciendo, a lo mejor te personal y tal. Pero como para cerrar el tema del bienestar, o sea, platícame. Quiero 2 cosas de esto que es bien importante, porque yo también, yo creo en Dios, yo creo que esa parte a mí me ha fortalecido como persona. He tenido muy altos y bajos como cualquier persona, ¿verdad? En su trabajo, en su vida personal. Y creo que Dios a mí siempre está ahí, es el que nunca me va a fallar. Pero a veces nos da pena meterlo a Dios en nuestro negocio. O sea, es literal, ¿cómo te da pena? Pues sí, a veces nos da pena. O nos da miedo, o nos da que alguien vaya a llegar y decir, pues,
pues es que yo, no, yo soy ateo y se sienta ofendido, porque a veces no es tanto el que tengas miedo de Dios, sino que te sienta alguien ofendido porque tú quieres. Entonces, al final del día, a ver, ¿cómo manejan esa parte? Eh, o sea, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo recomiendas? El tema de si alguien va a entrar a la oficina, vas a reclutar a alguien, que también es otro tema. Tú me has dicho que tienes muy baja rotación, que ese es otro tema que quiero, no sé si es a consecuencia de toda esta cultura que tienes o desde el reclutamiento tú dices, no, pues si tú no vas a honrar a Dios, independientemente de la religión, pues no entras en esta empresa, ¿verdad? Y cómo se les quitó ese miedo de decir, ¿sabes qué? O esa congruencia, la verdad que me gusta mucho la congruencia del fundador, de decir, pues, incluso te lleva a la esposa porque somos uno mismos allá, se mete demasiado realmente a la religión, que es muy bueno, y decir, ¿sabes qué? Es una congruencia, aquí está mi esposa y yo, y somos uno mismo y tomamos decisiones juntos, y hay veces que nos pasa a nosotros que a la esposa ni siquiera la metes porque luego no sabe meter y intrometer y ella no le sabe los negocios y pues al final del día pues está siendo muy congruente con su religión, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacerle para que sea realmente un éxito como lo estén teniendo ustedes o como lo tiene la empresa, el meter a Dios y que no ofendas a los demás? O sea, ¿qué experiencia nos puedes platicar de eso? Mira, yo creo que algo fundamental ha sido que, uno, desde mi perspectiva, yo creo que Dios me trajo porque yo no me considero institucional. Yo sé que el concepto grande es la religión y ¿con qué religión eres? ¿No? Te preguntan. Y yo creo que más allá de una religión, no. Sí, tener tu fundamento bíblico, que a mí es ese tema. Yo no soy institucional. En el tema de denominaciones, de oye, ¿quieres honrar a Dios? ¿Crees en Dios? O sea, es algo así muy, muy sencillo, que los complicamos los seres humanos, ¿no? Entonces, hay 4 valores, como te das cuenta ahí en la tarjeta, ¿no? Que el primero es honrar a Dios, el segundo es integridad, el tercero es servicio y el cuarto es innovación. Originalmente la empresa tenía muchos, ¿no? Incluso yo he estado en empresas donde tienen un decálogo y todo, se me olvidan los 10 mandamientos, entonces digo, ¿cómo voy a aprender otros, no? Entonces, yo creo que esto de concretarlo en estos 4 fue también algo muy bueno. Honrar a Dios es el primero. El segundo es integridad, que es hacer lo correcto aunque nadie me vea. Y más, si tú crees en Dios, pues sabes que Dios te está viendo. Servir, que es otro tema. Decir, oye, yo vengo a ser útil. Entonces, a ser útil para mi familia, para mis amigos, para mi jefe en lo profesional. Quiero mantenerme físicamente apto para ser útil y ser útil espiritualmente. Entonces, esa congruencia del servir, de querer, yo como director general de la empresa, tengo que servir a los colaboradores, a los proveedores, a las marcas que representamos, a los clientes. Y el cuarto es que decía, cuando algo no sirve, ¿no? Pues Dios nos dio la creatividad para volverlo a ser útil, ¿no? Somos creativos porque así lo determinó Dios cuando nos hizo. Entonces, esa creatividad tiene que ser para ser útil. Y cuando nosotros innovamos, por eso el cuarto valor es la innovación, hacemos cosas nuevas, ¿no? Yo creo que ahí Dios sonríe y dice, chido, y es cuando estamos honrando a Dios. Esa parte, hablarlo, ser transparente, yo creo, y congruente con decir, oye, yo no voy a ir a cerrar un negocio echándome y emborrachándome, o no voy a ir a cerrar un negocio, vamos a decir, no, faltándole a mi esposa, al respeto a mi esposa, etcétera. Cero. Ellos, desde que estaba en la cadena de farmacias, desde que estuve en retail, nunca mis proveedores y los que tenían decían, no, hombre, Gil no va. Y evitaban ir y yo feliz. Punto 1. No te puedes dividir. O sea, eres el mismo en el negocio y como los haces, como el domingo en tu práctica de fe. Segunda parte, hablarlo en la empresa. Yo creo que a los colaboradores, cuando ven que eres congruente a nivel directivo, ¿no? Y los accionistas son congruentes, les da paz. Estoy entrando a una empresa que hablan de integridad y son derechos, con los defectos que todos tenemos. Sí, hay algunos más explosivos, algunos más pasivos, pero
pero no da pie, el ser íntegro no da pie a un doble discurso, no da pie a politiquerías. Entonces, cuando empiezas a hablar de ese valor, dices, a ver, hablemos de metas, ¿no? Entonces, a veces llegaban y me dicen, es que tal, ya le dijiste no. A ver, le hablamos de una vez, no me vengas, y de una vez lo arreglamos. Entonces, te platicaba en una charla, le digo, Dios arregló el caos hablando. Sí. Y nosotros comunicándose. Entonces, esa parte. Eso yo creo que reduce mucho, también ha sido un factor de reducir la rotación. No significa que no haya salido personas porque quieren seguir volando y seguir creciendo. No, totalmente. Algo que coincido y que tanto con el presidente de la empresa y los accionistas y tu servidor, el hecho de decir, oye, si alguien pasa a través de nosotros, tiene que salir más grande, ¿no? Si alguien entra a esta empresa, no tiene que salir más chico y sin dignidad y todo, no, al contrario, tiene que salir más grande, más capacitado, y es un compromiso, ¿no? Entonces, y eso obviamente reduce la rotación, temas de entrenamiento, de capacitación, el trato digno, ¿no? El tener orden. Yo soy muy ordenado, pues, así me crearon, entonces me formaron, y yo creo que los procesos son fundamentales cuando la gente sabe cuál es su área, su rol, es defensa o es delantero o es centro o es portero, o sea, hablando cualquier deporte, o sea, sabes lo que tienes, metes tu corazón ahí, empiezan los procesos a funcionar bien. Es una responsabilidad de la dirección tener procesos claros. Eso reduce rotación. Y la otra parte que de una u otra forma preguntabas, el reclutamiento. Así hablamos, como me estás escuchando, cuando a alguien se le recluta, se le presentan los valores de la empresa. Y sí queremos a alguien congruente. O sea, decir, y algo que yo te podría decir, contratemos basados en los valores que establecemos en las empresas. O sea, tú no vas a meter a tu familia, a alguien que no hace match contigo. Si tú eres deportista, no fumas, no tomas, pues no te metes sustancias, pues no vas a traer ahí al que tiene adicciones y que es borrachal, o sea, no va a ser match contigo, y es tu libertad el decir, oye, yo quiero gente congruente porque vamos a crecer juntos. O sea, vives con ellos, los sabes, lo ves más que tu familia, ¿verdad? Entonces, pues tienes que asegurarte que tengan los mismos valores. Una vez un amigo me platicaba, yo también teníamos esa discusión y me decía, es que yo quiero estar a gusto en una reunión y decir, oye, gracias a Dios estamos así aquí, acá, y que, pues, que todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Y es válido, como puede haber alguien que diga, oye, mi valor es no decir malas palabras, y yo quiero pura gente aquí que no diga malas palabras, ¿verdad? Cada quien, como líder, pues tienes que estar pues, de acuerdo, y yo creo que también la gente que entra, pues tiene que saber, es que vas a entrar a un ambiente que honramos a Dios, que esos son nuestros valores. Si tienes esos valores o quieres, a lo mejor no los tienes al 100, pero quieres acercarte, también es una manera de evangelizar el nuevo, ¿verdad? Que llega y dice, es que sí, pero a mí nunca me ha hablado nadie de Dios. Pero tal vez cumple los mismos valores. Otro amigo que yo tenía aquí le decía, oye, tú te vas a ir al cielo, ¿verdad? No crees en Dios, tú te vas a ir, nada más necesitas acercarte a esta, tienes que hacer estas 2, 3 cositas y te vas al cielo porque todo lo haces bien al final del día. Entonces nada más es acercarte a Dios, la parte espiritual que realmente, y la congruencia, decir, mira, haces todo bien, sirves a los demás, atiendes a la gente, eres fiel, tal, y eso creo que, o sea, me encanta la idea. Fíjate esta parte, el 70%, más del 70% de los colaboradores son mujeres, ¿no? Obvio, también el dueño tiene 3 hijas, entonces ha vivido rodeado de mujeres. Su historia es importante porque también fue formado por una mujer, o sea, una persona que quedó sola, ¿no? Pero tú ser congruente y tú verte así también da una tranquilidad, no nada más a las mujeres en el trato, o sea, sí las cuidamos mucho, si tienen que ir a Ciudad de México, en el país, porque andamos visitando clientes,
Sí las cuidamos muy en especial, ¿no? De no arriesgarlas, etcétera. Pero eso también yo veo que le da tranquilidad a los esposos, ¿no? Porque nuestras reuniones del año, donde lo hacemos a nivel familiar y todo, se habla de esto y yo creo que da una paz el saber que hay integridad en lo más posible. Entonces, y otro punto que decías, te quieres llevar bien, o sea, tú te acercas con los amigos que son iguales a ti, ¿no? Y con ellos te reúnes y con ellos quieres estar. Cuando la empresa es igual y coincide con tus valores, te quieres quedar y quieres seguir estando ahí, creciendo ahí. Y también cuando observas que alguien llega, preguntabas al principio, cuando vemos que alguien está llegando tarde o no contesta un mail a tiempo y la notas o lo notas en su rostro, así ha pasado en donde te acercas y, oye, ¿todo bien? Y así ha pasado en donde pues conocemos, ¿no? De que alguien está pasando por una enfermedad, ¿no? De un hijo, de su esposo, y ahí los tenemos que apoyar. O sea, es un compromiso, ¿no? Porque trabajan en la empresa para sus familias. Claro. ¿No? Entonces, somos un recurso que Dios les da de provisión. Entonces, no es solo económico, ¿no? Sino también en ese tema de ocuparte de la persona y es donde, por eso hay esta parte se hizo un grupo de oración, literal, así empezaron a reunirse entre los muchachos y, y de ahí, pues, oye, quiero que me metan a mí también al grupo de oración. Y es donde, pues ahora, hace poco que, oye, a mi esposo tuvo una crisis de diabetes y fuimos al hospital, ¿no? O sea, está en el hospital, apóyenme orando. Cuando ves que tus compañeros de la oficina, claro, y después, oye, ¿cómo está tu esposo? Ya salió, ¿no? Tenemos así casos de cáncer o casos en donde los niños necesitan un apoyo y desde la presidencia de la empresa es especial atención, vamos a decir, al herido. O sea, si Jesús se detuvo a sanar al ciego, al cojo, vamos, al leproso, etcétera, y nos decimos creyentes en él y que queremos seguir los pasos de Jesús y repetimos frases y media, pues hazlo con tus colaboradores, con la gente que entró y te dio la confianza de darte un handshake y decir, ok, yo voy a trabajar contigo, te voy a dar todo, también la empresa. Entonces, ese mirarte a los ojos genera compromisos. Entonces, las relaciones laborales son fundamentales, ¿no? Claro. En todo aspecto, cuanto más en el corazón, ¿no? Claro, pues creo que para cerrar este resumen de esto, o sea, creo que es bien importante esto que dices. O sea, una es dejar el miedo de traerte a tu empresa como líderes, los líderes de las empresas, traer sus valores, sus principios, sus creencias, porque al final eso se va a impregnar en la gente y la gente, pues tarde o temprano saca a la gente pues, que se siente bien. Y al final del día el tema de religión y de Dios, pues son valores que ven por la otra persona y ponen, como tú dices, ponen a la otra persona y dices que hay que atenderla. O sea, como Jesús lo hizo en este caso, y entonces eso, quieras o no, va a traer a la gente, va a llamar la atención a la gente, incluso pues a gente que no creía, puede que llegue a creer por eso, porque pues llega y ve ese ejemplo tan bueno que tiene. Y para otras personas, otros emprendedores, empresarios que traen sus empresas también que no tengan miedo, impregnar sus valores, pero sobre todo ser congruentes, porque luego ponen los valores y como tú dices, oye, pues me pones aquí que hay que ser honestos y el jefe está diciendo mentiras todo el tiempo. No, hombre, y el ganar, ganar. O sea, ese ganar, ganar es toma las decisiones por el bien común y te va a ir bien, te va a ir mejor, es sinérgico. O sea, si tú haces un negocio en donde también estás buscando que le vaya bien al otro y que sea el bien común, esto detona, ¿no? En tu colaborador igual, ¿no? Entonces, en todas las relaciones somos egoístas, naturalmente, pero yo creo que es ese tema en donde tenemos que reconocer que, como empezábamos la charla, si yo reconozco que soy el resultado de lo que otros han invertido en mi vida,
qué gran responsabilidad tenemos como líderes, empresarios, directivos, de realmente dar buen resultado, o sea, invertir cosas buenas en los demás, porque es la forma como vamos a poder trascender. El dinero se va a acabar, se viene, hay buenos negocios y no. Pero creo que poder hacer una sociedad mejor es generación de riqueza, no de dinero, ¿no? Sí. No, te felicito. Me encanta como para, ya tenemos que cerrar la sesión, pero no quiero dejar pasar, porque también ya platicaste del trabajo y tú en tu tiempo me platicabas de un apostolado que haces que está muy interesante, ¿no? Nada más platícanos esa parte personal que haces con tu familia. Hijo, sí. Bueno, claro, esto se hace en la empresa, pero también a nivel personal, eh, hace tiempo empezó a nacer en el corazón de Ángeles, mi esposa y mío, el tema de los jóvenes. ¿Por qué? Porque venían, mis hijos estaban en adolescencia, entrando a la prepa, secundaria prepa, ¿no? Y decía que, ¿qué voy a hacer con ellos? Ellos son la siguiente generación, ¿no? Es algo que Dios nos dio la oportunidad de dejar un legado a través de una generación. Y empezamos a compartir lo mismo, o sea, los principios en los que creemos, ¿no? Pero sobre todo viendo que a la juventud se les ha quitado el recurso espiritual. Y por eso esta pandemia que hay de ansiedad, crisis de ansiedad y crisis de depresión en jóvenes, ¿no? Y eso los hace, híjole, llegar al suicidio o, digo, inminente o al suicidio paulatino, que es adicciones y otro tipo de cosas. Entonces, dice, yo no quiero que pasen eso a mis hijos, darles un tema. Y fue eso que Dios puso en el corazón y empezamos a atender, ¿no?, a jóvenes, compartiéndole y dándoles una buena noticia. Oye, hay esperanza. Y tú puedes ser un factor de cambio. Y si Dios puso en tu corazón ser nutriólogo, no es por hacer más negocio, sino es para algo. Y no es para generar lana nada más. Dios te puso eso. Si tú quieres ser abogado y te mueve el tema de la justicia, hay un propósito por el cual lo puso en tu corazón Dios. Y por eso tienes esos dones, esas capacidades. Entonces sí, tenemos un grupo de jóvenes, más de 8 años tenemos ya con él, en donde empezamos con los hijos de mis hijos y los hijos de 2 amigos. Me dijeron, oye, Gil, compártenos, ¿no? Pero así, charladito, platicadito por tus principios, los principios de Jesús en la Biblia, ¿no? Y así empezamos. Al día de hoy, yo te podría decir que hay un grupo como de 60 chavos, rentamos un lugar, ¿no? No van todos los sábados, pero un promedio 40. Rentamos un lugar en donde es un espacio, en donde se les comparten principios, herramientas, ¿no? Tratando de que ellos bueno, si los van a requerir, o sea, Jesús, termino con eso, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, de que vamos a tener temas, problemas laborales, despidos, fraudes sociales, enfermedades y todo, va a haber, es un hecho, el mundo está roto, ¿no? Pero o las pasas solo o los pasas con Dios en tu barco, ¿no? Entonces, termino con eso, o sea, yo sin saber, soy ingeniero mecánico naval y lo que hice fue meter al barco. No, pues seguiste tu propósito y es lo que estás predicando en tu asociación, que está muy padre ese apostolado y te felicito. Quiero cerrar con unas preguntas, ya para, son preguntas rápidas. O sea, lo primero que se sí, lo primero que te venga a la mente, algo muy breve, o sea, ¿cuál consideras que es la mejor prestación? Solo una, si fuera una. Poder creer, la libertad de creer y elegir. Una empresa ejemplar distinta a la tuya. Chicken Filet. Un consejo para mejorar los aspectos de la vida de oficina. Integridad, ser congruente e integridad. Integridades. ¿Cuál es el compañero ideal? El que coincide contigo
en su corazón, el que es igual que tú, coinciden los valores. ¿Hábitos o rutinas que te hacen más productivo y enfocado? Orden y planeación y ejecución. Y finalmente, tu frase favorita. Mi frase favorita: haz lo correcto delante de Dios aunque nadie te vea. Súper bien. No, pues, Gilberto, qué padre, muy buena charla. Espero que esto le llegue a gente y lo puedan, pues que tomen lo que les sirva para sus empresas y puedan permear este tipo de cosas y bienestar en sus negocios. Sí, y concluyo, ahora nos da la oportunidad, incluso la ley, ¿no? Con la norma 035, sí, totalmente. Todo de ocuparnos del bienestar de las personas. 100%, ya también es por ley, o sea, ya no solo es porque... Entonces, ¿sí? Ya nada más está el que tú lo quieras hacer. Exacto. Con todo el corazón. Exactamente. No, pues muchas gracias, Gilberto. Gracias, muy espero que no sea la última vez que platiquemos. Seguro. Gracias. Ahora está en tus manos aplicar hoy mismo lo que te haya hecho sentido para tu empresa. Si tienes sugerencias o dudas, con mucho gusto contáctanos para platicar y tomarlo en cuenta. Nos encantaría escuchar tu opinión. También, si te gustó, síguenos aquí en redes sociales y compártelo.